Descubrir que mi esposa le había sido infiel fue un golpe personal asombroso. El proceso de descubrimiento fue una extraña secuencia de eventos que comenzaron con mi cortadora de césped. Anteriormente, sin saberlo, el cortacésped se había convertido en un instrumento de revelación. No olvides suscribirte y darle me gusta. Decidí comenzar mi sábado con la tarea bastante mundana de cortar el césped. Cuando me acerqué al cobertizo, a punto de extraer mi confiable cortadora de césped desde dentro, lo que vi sacudió mi comprensión de la realidad. Junto a mi equipo de jardinería estaba estacionado el auto de mi jardinero. Al instante, mi mente señaló 1000 alarmas simultáneamente. Nunca había autorizado la entrada del jardinero ni de ningún otro trabajador a mi propiedad en mi ausencia. Su presencia chocó inequívocamente con la constante afirmación de mi esposa de su conducta profesional e impersonal. Burbujeando de aprensión, abrí la puerta de nuestra casa. Y fue entonces cuando vi la evidencia de ropa pura y ruidosamente casta esparcida al azar, dirigida sobre la desordenada sinfonía visual de nuestra sala de estar, por lo demás remilgada y adecuada. El objeto de la disparidad en el vendaje no era desconocido, era uno de nuestros guantes de jardín. El recuerdo de este guante específico me hizo sentir reconocido, y una sensación incrédula de una tormenta inminente. La idea del guante dentro de la casa era imposible, ya que siempre se guardaban meticulosamente en el cobertizo. Al mismo tiempo, lógicamente destruyendo y devastadoramente incriminatorio, el guante solo podría haber estado allí si alguien hubiera entrado al local desde el jardín. A partir de entonces, el relato de los visitantes no anunciados se fusionó perfectamente con la narrativa más íntima que marcó mi matrimonio. Nuestro jardinero Víctor era alguien a quien había elegido cuidadosamente por su profesionalismo, experiencia e ingenuidad. Contra el lienzo de mi aislamiento matrimonial forzado, la noción de cualquier sentimiento que violara la santidad era intolerable. Mi corazón se aseguró de darse cuenta escalofriantemente, había desempeñado su papel soberanamente, malversando mi confianza. Valía la pena comprometer mi confianza, aunque en gran medida sobrecompensatoria e injustificada. Pero, sin que yo lo supiera, Víctor y mi esposa habían estado socavando aún más la astucia de mi intuición. La prueba se alineó en los rincones destrozados de la sala de estar en forma de artículos chamuscados de manera escandalosa. La disposición solo exacerbada aún más por la falta de miedo, vergüenza o remordimiento, cada elección idealizada era cada vez más reveladora de la naturaleza de su transgresión. Mi capa exterior se desmorona para revelar rabia cruda y visceral ante la meticulosidad de su cumplimiento de la pasión. Dividida entre la incredulidad y el triunfo enojado, era dolorosamente obvio que mi vida tal como la conocía se estaba desmoronando, paradójicamente en un régimen de transparencia incomparable. Los rincones cuidadosamente podados de mi existencia privada ahora estaban contaminados de manera desigual por los rastrillos del engaño. El desenvolvimiento de una verdad que prometía culminar en agonía era desalentador. Pero, en la cúspide de esta ruptura, encontré la capacidad, incluso un afán, de presenciar la conversión más íntima de mi universo. Es curioso cómo encuentras coraje en la desesperación. En el cortacésped nuevamente, ahora intercalado con mi rabia interior que fue indicada por el silencio retumbante en la sala de estar. Recuperé el guante y lo volví a colocar de forma segura en su lugar original, junto con la conciencia que ahora evidentemente quería ordenar. Víctor, cuyo valiente estatus de oponente en mi mente subestimaba enormemente su astucia, había elegido el campo de batalla equivocado. Tampoco observó el rastro de evidencia que lo acompañaba, cortesía de su aliado involuntario, mi cortadora de césped. Mientras probaba la ignición de mi corcel, un ruido de represalia mecánico y frío respondió a mi anticipación. Declarando la guerra a cambio de la guerra de decibeles, me aventuré en el cálculo del camino guiado por la sabiduría de mi creciente ira. Sin embargo, el gemido de mi cortadora de césped bajo el inmenso peso de mi encuentro resonó con una nueva percepción. El método con el que el cortacésped había interactuado con mis furiosas emociones había cambiado, convirtiéndose en testigo de la fuerza de mi corazón roto. En medio de esta alianza recién descubierta, sin saberlo, me había dado cuenta de redescubrir o realizar muchas verdades personales. No olvides suscribirte y darle me gusta. Mientras la máquina cobraba vida, mis emociones hacían eco de su intensidad brutal. Me llamó la atención la profundidad del momento, yuxtapuesta a la mundanidad de mi tarea semanal. Los vastos prados, mi santuario privado, se habían convertido en un campo de batalla por las verdades, y una cámara de eco acústico para los agravios. Mis ojos escanearon el terreno adelante con ojos nuevos. Una tarea que habitualmente descubría que adormecía la mente se había transformado en un privilegio. La hierba no parecía tremendamente alta ahora, sino un lienzo interminable de oportunidades y conocimientos, una cama o un separador de relatos controvertidos.
Atravesando el terreno familiar con el peso añadido de una narrativa desconocida, luché por comprender el cambio arbitrario. Mis trazos, alguna vez metódicos y rítmicos, ahora estaban infundidos con una pasión irregular que sofocaba la lógica y domaba la aprensión. El algoritmo de la verdad original todavía envuelto en un miedo inexplicable a enfrentar mi traición engrandecida. Mi jardín, que siempre había sido un cese de paz y serenidad dentro del caos de la realidad, estaba a punto de dar respuestas a sospechas desconcertantes que ahora se habían vuelto redundantes. El amplio alcance de la pradera, una entidad respiratoria propia, indirectamente relacionada con mi búsqueda personal y, finalmente, invitó a mi compromiso a un nivel más personal. El tranquilo zumbido de mi cortadora de césped parecía indiferente, incluso ajeno, a la magnitud de mi difícil situación. Con el tiempo y los momentos de introspección pasando, se había formado un nuevo propósito dentro de mi corazón. La búsqueda de justicia, manchada de vendetta personal, se convirtió en sinónimo del ritmo despiadado de mi cortadora de césped. Me empujaron más allá de los límites de mi comodidad e inhibiciones, para exigir lo que pensaba que era mi derecho empañado a la retribución. La pura petulancia de mi marcha de guerra rozaba a los locos, y en el corazón de la pelea estaba el único árbitro reinante. La hierba minuciosamente podada ahora se hacía eco del viaje desigual e inexplorado que se esperaba que emprendiera a regañadientes, el viaje de transparencia y sacrificio. El toque final de mi cortadora de césped fue la última pieza de este insoportable rompecabezas descifrado en la periferia de mi cordura. Cuando la hierba desprendida se rindió bajo su brutal y mecánico tango, me di cuenta de la claridad. Era inexorablemente otro instrumento en el gran e implacable teatro de la vida, donde el desmoronamiento de las verdades era tan simple y desalmado como el paso de las estaciones. Entumecido pero creciendo exponencialmente en aceptación, me desligé del romance que antes había dado color al sombrío lienzo de mi vida. Derrotado, no por los despiadados mecanismos de traición o el fuerte silencio del cortacésped, sino por el persistente zumbido de la realidad cotidiana de la vida. La galante armonía de mi jardín, que ahora se libera sin esfuerzo de la constrictiva grandeza de mi dolor, fue un testimonio de la indiferente progresión del tiempo. Que con cada fugaz marea de emoción, la vida subsistía, resistente e instintivamente ilimitada. El cortacésped dejó de ser la máquina desalentadora y descomunal que intentaba dominar mi dominio. Con el tiempo y la perspicacia que me llevaron a una conciencia renovada, lo vi con una perspectiva más amable. No era una herramienta que trabajaba incansablemente para domesticar los terrenos salvajes, sino un símbolo de resolución implacable, en laborioso tándem con el ciclo constante de crecimiento y decadencia de la naturaleza. A través de esta terrible experiencia personal, logré acercarme cada vez más a mi yo secular y sereno, incluso cuando los pedazos de mi corazón susurraban en el silencio antinatural. Las hojas de mi cortadora de césped, que alguna vez estuvieron enojadas, ahora estaban moderadas por la tempestad. El implacable motor aceleró en un zumbido de resistencia domesticada. Después de emociones fugaces, se me concedió tiempo para reflexionar. Con un semblante glacial y desprendido de la sombra que caía sobre mi corazón, dejé que mi mirada permaneciera en el jardín lejano. Ya no era un campo de batalla de encrucijada ni una utopía de sueños. Era simplemente un espacio de obligación compartida con la naturaleza, una oportunidad de crecer. Siguiendo la tradición, el ritual semanal se mantuvo orgullosamente establecido. Independientemente de la agitación espiritual que hubiera ocurrido, la vida continuaría con su curso regular. La naturaleza no hizo excepciones benignas, la hierba se volvió espesa y el cortacésped se pospuso para podar. El jardín, una cámara apolítica de secretos, prometió proteger el mío en su interior. Luchando con una nueva sensación de indiferencia y aceptación a regañadientes, me propuse terminar mis tareas. Mi cortadora de césped, mis nuevos parientes en el silencio, y la conmoción alternados dentro de mi alma, volvieron a la vida. Lo aceleré con cautela, solo que ahora reconozco la sinfonía moribunda de los latidos de mi corazón. No olvides suscribirte y darle me gusta.